Hola, buenas. Yo soy el doctor Rojas y hoy día vamos a hablar de osteoporosis. Ya la osteoporosis es una enfermedad en que se caracteriza por una masa ósea baja, con alteración de la estructura, la microestructura y la fragilidad esquelética, lo que provoca en el fondo una disminución de la resistencia ósea y una mayor probabilidad o mayor riesgo de tener fractura. La disminución de la resistencia ósea se relaciona con muchos factores, dentro de eso, de lo que más importa, que lo que usamos para el diagnóstico, es la densidad mineral ósea, ¿ya? Que es lo que medimos con densitometría ósea. Eh, por lo tanto, también informa las tasas de formación, de reabsorción ósea, la geometría ósea, la microestructura, entre otros. ¿Ya? La Organización Mundial de la Salud definió algunos umbrales para definir lo que es la osteoporosis y la osteopenia, que los vamos a mencionar ahora en un momento. Y es súper importante el estar atento a esto, porque el tener un diagnóstico temprano ayuda en el fondo a dar un manejo oportuno y por lo tanto prevenir este riesgo tan grande de generar fracturas y los riesgos en el fondo que generan estas fracturas, los daños en el fondo a largo plazo. Dentro de las manifestaciones clínicas, generalmente son asintomáticas, por lo tanto generalmente se diagnostican cuando ocurre una fractura atípica, a menos que uno la estudiemos. Y muchas de estas además son asintomáticas, se diagnostican como un hallazgo incidental en las radiografías o en los escáneres. ¿Ah? Y generalmente la fractura más típica es la fractura vertebral. em, que esa muchas veces puede ser sintomática, incluida con pérdida de altura, y esa en el fondo puede uno evaluarla de una forma dirigida. Hay otras fracturas relativamente frecuentes, como las fracturas de cadera, que pueden afectar hasta el 15% de las mujeres y hasta el 5% de los hombres a los 80 años aproximadamente. Además pueden haber fracturas radiales distales, que es la fractura de Coles. Estas son más frecuentes en mujeres después de la menopausia. Em, en cambio, las fracturas de cadera en general van aumentando su riesgo con la edad, ¿ya? Hablemos al tiro de los puntos que hablaba la Organización Mundial de la Salud en la de la densidad mineral ósea para definir como osteoporosis o osteopenia. Se define como una densidad ósea normal aquellos que están en un valor en la puntuación T, con una desviación estándar, ¿ya? En el fondo, más o menos uno de desviación estándar es lo normal y es la referencia en un adulto joven. Si hay desviación estándar entre -1 a -2,5, es lo que uno denomina una masa ósea baja o una osteopenia, ¿ya? Y si esta desviación estándar es menor a 2,5, eh, quiere decir que estamos ante una osteoporosis, que en el fondo es una causa de mayor riesgo de fractura. ¿M? También uno pudiese utilizar, en vez de la puntuación T, la puntuación Z, que en el fondo es una estandarización que permite hacer más fácil el valor y utilizar, en vez de 2,5, un valor de 2 o menos para definirlo como osteoporosis. ¿Ya? Esta es la forma más fácil y clásica de clasificar una osteoporosis. Y la otra forma en que uno define una osteoporosis es por la presencia de una fractura por fragilidad. Ante la presencia de alguna fractura atípica o por fragilidad, que son las fracturas de columna, de cadera, de muñeca, de húmero, de costillas, de pelvis, uno pudiese diagnosticar osteoporosis incluso sin medir la densitometría ósea, ¿ya? Porque estas fracturas por fragilidad no son esperables en traumas menores, y muchas de estas en fondo terminan ocurriendo por traumas menores, ¿ya? Entonces ahí es donde uno puede diagnosticar la osteoporosis por la clínica, ¿ya? La osteoporosis es mucho más frecuente en mujeres eh, que en hombres. Dentro de las cosas que uno tiene que ir a buscar en la historia clínica, siempre tiene que estar el consumo de alcohol, el cigarro. El cigarro se relaciona directamente con un aumento de, de las posibilidades de generar una osteoporosis. El déficit nutricional de calcio, de vitamina D,
que puede venir desde infancia, y ellos, en el fondo, tanto hombres como mujeres, generan una disminución en su absorción, y eso, en el fondo, llevarle a generar más riesgos de generar osteoporosis. Hay que ver los niveles de actividad física y fuerza, eso especialmente en hombres, porque efectivamente aquellos que no mantienen actividades físicas adecuadas aumentan el riesgo de fracturas. El sedentarismo, em, la actividad física limitada aumenta el riesgo de fractura. El peso corporal también se ha visto que puede aumentar o alterar la masa ósea, ¿ya? Eh, por lo tanto, los pacientes obesos, em, hay que estar siempre atentos que en el fondo pudiesen tener más riesgo en general de fractura y de desgaste articular, sobre todo para las caderas. E incluso cuando ya un hombre obeso se ha sometido a un procedimiento para bajar de peso, sigue con niveles más altos de riesgo de fractura, ¿m? Y de osteoporosis. De ahí otros factores como el uso de corticoides. Los corticoides, tanto en aumento como endógenos como exógenos, pueden causar osteoporosis. Esto más aún en mujeres, pero en el fondo actúan produciendo, produciendo en el fondo una disminución del calcio en el cuerpo, aumentando hasta un 15% las probabilidades de generar fracturas. La diabetes también se relaciona con una mayor mayor alteración y más riesgo de fracturas, por lo tanto disminuye la densidad ósea, ¿ya? Hay pacientes que pueden tener hipercalciuria y ellos también pueden tener una densitometría más baja de lo esperado, ¿ya? Y a todas estas causas uno siempre tiene que estar atento para poder ofrecer manejo. Y en el manejo hay medidas generales, estilos de vida, dietas ordenadas donde uno busca en estas dietas aumentar o suplementar mejor la cantidad de, de calcio que reciban. ¿Ya? La ingesta óptima de, de calcio se calcula en 1200 miligramos de calcio en la dieta, considerando la dieta más los suplementos, y 800 unidades internacionales de vitamina D al día. ¿Ya? En mujeres premenopáusicas o en hombres, generalmente se sugieren en vez de las 1200, 1000 miligramos de calcio entre la dieta de malos suplementos y 600 unidades internacionales de vitamina D, ¿ya? Y ahí hay que buscar las dietas que tengan más calcio, que generalmente son los productos lácteos, eh, y también los suplementos que pudiesen utilizar, porque sobre todo la vitamina D es difícil llegar a rango sin suplementación. Ya por lo tanto, uno sugiere suplementos en la mayoría de los pacientes que tengan déficit. De hecho, prácticamente en todos los pacientes con déficit, uno sugiere el mejorar la ingesta de calcio y vitamina D. Eh, de ahí hablemos algunas cosas directo de, bueno, nos queda dentro de la manejo general el ejercicio. Uno recomienda ejercicio 30 minutos, tratar de que idealmente sea todos los días, preferir fortalecimiento muscular, tratamiento de posturas, de equilibrio, porque eso nos ayuda a disminuir el riesgo de fractura. Ejercicio en general uno recomienda de intensidad moderada y evitar en el fondo los de gran intensidad porque eso muchas veces aumentan el riesgo más que el beneficio. Dejar de fumar porque el cigarro, además de generar muchos problemas, también altera el tema óseo y por lo tanto dejar de fumar puede ayudar bastante a mejorar la prevención de la osteoporosis. ¿Ya? Y después ya tenemos que hablar algunas cosas de los manejos específicos de la osteoporosis y que uno las va a ordenar según el tipo de osteoporosis que puedan tener, que la definimos como osteoporosis en general eh, moderada o grave. ¿Ya? En general, eh, para el tratamiento inicial de la osteoporosis se sugieren los bisfosfonatos orales. ¿Ya? Esto porque son más eficaces, son más baratos, tienen mayor disponibilidad de datos de seguridad a largo plazo. ¿Ya? Se sugiere en el fondo partir con alendronato o risedronato como las opciones iniciales y también puede usarse el ivandronato oral, pero en el fondo no se ha establecido una reducción tan clara en el riesgo de fractura, en el fondo con el mismo nivel de estudios que los otros. ¿M? En osteoporosis graves, algunos pueden
preferir partir al tiro de tratamiento con agentes anabólicos, mientras que otros parten de todas maneras igual con bifosfonato y según la respuesta pueden pasar a agentes anabólicos de todas maneras. ¿Ya? Cuando uno habla de agente anabólico, uno sugiere el teriparatida o avaloparatida. Además existen rosumabes, que son una alternativa de seguridad y que también en el fondo ayudan al manejo de la osteoporosis. Otros fármacos, como, que se utilizan muchas veces en el manejo cancerígeno, como el raloxifeno o el tamoxifeno, también han demostrado el reducir el riesgo de fractura, ¿ya? Por lo tanto, también son una opción que uno puede considerar. Eh, en relación a los bifosfonatos, mencionar que hay algunas contraindicaciones. Ya en los bifosfonatos orales hay que evitarlo en aquellos pacientes con trastorno esofágico, acalasia, esclerodermia, varices esofágica, entre otros. También evitarlo en aquellos con intolerancia gastrointestinal, en aquellos que tengan antecedente de una derivación gástrica en I de Roux, o aquellos que tengan en el fondo alguna otra incapacidad para poder recibir adecuadamente los bifosfonatos orales, ¿ya? En ellos se pudiese probar con bifosfonato endovenoso, y en los bifosfonatos endovenosos entonces hay que estar atento en la contraindicación absoluta de los bifosfonatos, que sería la enfermedad renal crónica con una velocidad de filtración glomerular menor a 30, en los cuales no podemos utilizar en el fondo bifosfonatos como manejo de osteoporosis. Em, de ahí, en general, el manejo de los con bifosfonato en pacientes que tengan osteoporosis que sean eh, iniciales y que no sean severas, uno pudiese partir el manejo y por lo tanto el seguimiento eh, con la suplementación, em, evaluando en un periodo en el fondo de 3 años, ¿ya? En aquello en el fondo que no tienen alto riesgo de fracturas. Sin embargo, aquellos con alto riesgo de fracturas, en general, uno recomienda el mínimo de tiempo de manejo de osteoporosis de 10 años, ¿ya? Por lo tanto, también uno tiene que tener eso presente en los manejos. ¿Mm? Em, en los pacientes de muy alto riesgo, yo les hablaba también que se pueden utilizar estos agentes anabólicos, los cuales también hay que ir siguiendo en el monitoreo cuánto tiempo se van a estar usando como alternativas de manejo. Entonces, si es de bajo riesgo, en general 3 años se utilizan y después se suspenden. Y si es de alto riesgo, que en el fondo uno lo define con una disminución de la densitometría ósea mayor al 5%, ahí uno los termina extendiendo unos 10 años. ¿Ya? Y en aquellos que después de suspender en el seguimiento tengan estas bajas de nuevo de la densitometría ósea de más del 5%, se vuelven a reiniciar los manejos en el fondo con bifosfonato, ¿ya? En estos periodos uno siempre recomienda mantener los suplementos de calcio y de vitamina D, ¿ya? Porque eso en el fondo nos ayudan a mantener en forma más adecuada los niveles de de suplemento en el fondo que requieren los huesos para su adecuado funcionamiento. ¿Ya? Espero que les haya servido en el fondo el resumen del tema de osteoporosis. Yo les voy a mandar por la plataforma de Classroom varios artículos que hablan más detalle, tanto en mujeres como en hombres, las diferencias que pueden haber en las formas de diagnóstico, de manejo en su etiología. ¿Ya? Un abrazo, muchos saludos, que les vayan todos súper bien.